Yo creía que el dinero compraba seguridad, que el lujo compraba lealtad, que una mansión, autos importados, viajes internacionales y una vida deseo millonario eran más que suficientes para mantener a cualquier persona a mi lado. Estaba equivocado. Porque mientras yo construía empresas, cerraba contratos millonarios y compraba una mansión absurda como prueba de amor, ella convertía todo eso en el escenario de la mayor traición de mi vida. Ella no me traicionó en cualquier lugar. Llevó a otro hombre dentro de la casa que yo compré para nosotros. Esta no es solo una historia de traición, es una historia sobre poder, ego, vanidad y malas decisiones, sobre cómo algunas personas confunden comodidad con garantía eterna, y sobre cómo el hombre que lo pierde todo emocionalmente, puede ganar aún más cuando decide no suplicar. Quédate hasta el final porque el giro de esta historia no incluye escándalo, no incluye peleas y no incluye perdón, incluye algo mucho más frío, más silencioso, y mucho más definitivo. Y si te gustan las historias reales de lujo, traición, karma y ascenso silencioso, suscríbete al canal, porque aquí vas a entender por qué quien ríe al final, casi siempre lo construyó todo solo. Tenía apenas 25 años, pero mi vida ya giraba en torno a cifras que mucha gente solo ve en hojas de cálculo de películas o en reportajes sobre multimillonarios. Yo era CEO de empresas que facturaban millones, tomaba decisiones que movían dinero mientras el mundo dormía y despertaba todos los días rodeado de lujo, comodidad y una rutina que parecía blindada contra cualquier problema común. Los autos importados no eran un símbolo de estatus, eran solo transporte. Los viajes internacionales formaban parte de la agenda, no de vacaciones raras. El dinero entraba con constancia, las inversiones crecían y todo a mi alrededor reforzaba la idea de que había triunfado demasiado pronto. Sentía que siempre estaba un paso adelante, con control absoluto de mi destino. El poder no se me subió a la cabeza, simplemente se volvió silencioso. No necesitaba demostrarle nada a nadie. O al menos eso era lo que creía en ese momento. Ser joven, millonario y CEO trae una extraña sensación de invencibilidad, como si el mundo siempre estuviera unos segundos detrás de ti. Asistía a reuniones privadas con empresarios experimentados, inversionistas internacionales y ejecutivos que tenían el doble de mi edad, pero que me escuchaban con respeto. Mi nombre circulaba en ambientes donde solo entraba quien tenía dinero real e influencia comprobada. Construí todo con disciplina, enfoque y una obsesión casi enfermiza por el crecimiento. Cada contrato cerrado reforzaba la certeza de que mi futuro estaba asegurado. Cada nuevo activo comprado parecía un ladrillo más en un imperio sólido. Me sentía seguro, blindado y confiado. Era como si nada pudiera romper esa estructura. Pero el exceso de confianza suele crear puntos ciegos. Mi rutina estaba hecha de lujo discreto y poder silencioso. Despertaba en penthouses con vista a la ciudad, resolvía problemas millonarios antes del desayuno y cerraba el día con números que crecían de forma predecible. No necesitaba ostentar, porque el dinero verdadero no hace ruido. Relojes caros, trajes a la medida y restaurantes exclusivos eran solo parte del escenario. Creía que había encontrado el equilibrio perfecto entre ambición y estabilidad emocional. Trabajaba mucho, pero también valoraba lo que llamaba vida personal. Pensaba que quien construye empresas sólidas también construye relaciones sólidas. Para mí, éxito y lealtad caminaban juntos. Esa creencia parecía demasiado lógica como para cuestionarla. Y fue exactamente ahí donde bajé la guardia. Mucha gente cree que el dinero cambia a las personas, pero en mi experiencia solo amplifica lo que ya existe. Siempre fui educado, paciente y generoso, y con dinero eso solo se hizo más evidente. Me gustaba proporcionar comodidad, seguridad y experiencias exclusivas a quien estaba a mi lado. No veía problema en eso, porque todo provenía de mi esfuerzo. Creía que compartir riqueza era una forma de demostrar amor y cuidado. Nunca confundí poder con arrogancia. Al contrario, hacía todo lo posible por ser accesible y presente. Creía que estaba haciendo todo bien. Que estaba construyendo no solo un imperio financiero, sino también un hogar emocional sólido. Esa convicción parecía inquebrantable en esa etapa de mi vida. El estatus social que tenía no vino de herencia ni de suerte. Vino de noches sin dormir, riesgos calculados y decisiones difíciles. Eso me daba una profunda sensación de merecimiento. Miraba a mi alrededor y veía que todo funcionaba como debía. Las empresas crecían, los empleados prosperaban, los socios confiaban. Nada parecía fuera de lugar. Tenía dinero, respeto y un futuro previsible de aún más crecimiento. La sensación era la de estar en la cima incluso antes de los 30. Y cuando estás en la cima,
lo último que esperas es que algo venga desde dentro para desestabilizarlo todo. Pensaba que los peligros siempre estaban afuera. Competencia, crisis, mercado. Nunca dentro de casa. Ser un CEO joven también significa cargar una imagen. Necesitaba ser firme, equilibrado y siempre un paso adelante. No podía mostrar debilidad, duda ni inseguridad. Me acostumbré a resolver todo solo. Los problemas eran números, y los números siempre tienen solución. Esa mentalidad funcionaba perfectamente en el mundo de los negocios. Pero empecé a aplicar la misma lógica en áreas donde no funciona tan bien. Creía que bastaba invertir más, entregar más, hacer más. Como si las relaciones fueran hojas de cálculo que se ajustan con recursos. No me di cuenta de cuando esa lógica empezó a fallar. Porque todo parecía demasiado perfecto como para levantar sospechas. Me enorgullecía ser visto como un ejemplo. Joven, rico, disciplinado, exitoso. La gente me preguntaba cómo había logrado todo tan pronto. Yo respondía hablando de enfoque, sacrificio y visión a largo plazo. Lo que nadie veía era cuánto confiaba en las personas correctas, o creía confiar. Pensaba que quienes estaban conmigo valoraban lo que construí. Que entendían el peso de cada conquista. Nunca imaginé que alguien pudiera usar todo eso de manera ligera. Porque para mí, cada centavo tenía una historia. Cada logro tenía un costo. Esa diferencia de percepción todavía era invisible en ese momento. En ese punto de mi vida, realmente creía que lo tenía todo bajo control. Dinero, carrera, imagen y relación. Me sentía completo, alineado, en el camino correcto. Nada indicaba que esa estructura estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más cruel posible. Seguía invirtiendo, creciendo y creyendo que estaba protegiendo todo lo que importaba. Pero mientras miraba al futuro con confianza, pequeñas grietas comenzaban a formarse sin que yo lo notara. Y algunas de ellas no tenían nada que ver con negocios, mercado o dinero. Tenían que ver con quien estaba a mi lado. Aún no lo sabía, pero esa sensación de victoria temprana estaba a punto de enfrentarse con una realidad que ningún saldo bancario puede evitar. Porque existe un tipo de riesgo que no aparece en reportes, ni en contratos, ni en auditorías. Y suele surgir exactamente cuando crees que triunfaste demasiado pronto. Fue en ese escenario de seguridad absoluta que otra pieza entró en el tablero. Una pieza que yo mismo elegí colocar ahí. Y es justamente a partir de eso que todo empieza a cambiar. Ella apareció en mi vida cuando todo ya funcionaba como un reloj suizo. Hermosa, elegante, segura de sí misma, con una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. No era solo belleza física, era postura, lenguaje corporal, la forma de hablar y de comportarse en ambientes sofisticados. Desde el inicio, parecía encajar perfectamente en mi mundo de negocios, dinero y estatus. En los eventos, caminaba a mi lado como si siempre hubiera pertenecido a ese universo de CEOs, inversionistas y empresarios millonarios. Para quien miraba desde afuera, era imposible no pensar que éramos la pareja perfecta de la élite. Yo sentía orgullo al presentarla. Parecía comprender el peso de mi rutina y el valor de lo que yo había construido. Ella sabía moverse con naturalidad en cenas formales, fiestas de gala y encuentros estratégicos donde se tomaban decisiones millonarias entre una copa de vino y otra. Vestía ropa de marca como si fuera extensión de su propio cuerpo. Sabía cuándo sonreír, cuándo hablar y cuándo solo observar. Yo veía eso como madurez y sofisticación. Creía que ella entendía mi mundo y respetaba el esfuerzo detrás de cada logro. En reuniones importantes, se mantenía elegante y discreta, recibiendo miradas de admiración. Yo me sentía completo a su lado. Era como si mi imagen de joven CEO exitoso por fin estuviera alineada también en lo personal. Nuestra relación era vista como una vitrina de éxito. Viajes internacionales en clase ejecutiva, hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos en ciudades que pocas personas logran visitar más de una vez en la vida. Ella parecía feliz de compartir esa rutina. En público, todo funcionaba. Fotos perfectas, comentarios elogiosos, admiración constante. La gente comentaba qué suerte tenía ella. Yo creía que esa suerte era mutua. Pensaba que amor, lealtad y crecimiento caminaban juntos. Y mientras más avanzaba financieramente, más creía que le estaba ofreciendo una vida por encima del promedio. Una vida segura, cómoda y privilegiada. Yo nunca escatimé esfuerzos para incluirla en todo lo que hacía. Le presentaba a inversionistas, socios, empresarios influyentes. Le abría puertas que muchos soñaban con cruzar. Para mí, eso era natural. Si ella estaba a mi lado,
era parte de mi imperio. Yo la veía como una futura compañera de camino, alguien que compartiría no solo logros, sino también decisiones importantes. Me gustaba la idea de construir algo sólido con alguien que parecía tan alineada con mi estilo de vida. En mi cabeza, ella no era solo mi esposa. Era parte de la marca, de la imagen y de la estructura que yo estaba levantando. El mundo a nuestro alrededor reforzaba esa narrativa todo el tiempo. Amigos, familia, conocidos, todos veían a una pareja joven, atractiva y extremadamente exitosa. Ella recibía elogios constantes, y a mí me gustaba ver cómo eso la hacía sentirse especial. Yo creía que una autoestima bien cuidada era parte de una relación sana. Nunca me sentí amenazado por eso. Al contrario, sentía que estaba fortaleciendo a la mujer que elegí para compartir mi vida. Yo confiaba. Confiaba demasiado. Creía que todo estaba equilibrado porque, financieramente, todo siempre lo había estado. Con el tiempo, me di cuenta de que ella se adaptaba rápido al lujo. Demasiado rápido. Lo que al principio parecía encanto, empezó a parecer expectativa. Los viajes dejaron de ser novedad y se volvieron obligación. Los restaurantes exclusivos ya no impresionaban tanto. Los eventos sofisticados se volvieron rutina. Yo no veía eso como un problema. Se lo atribuía a que ella simplemente se estaba acostumbrando al alto nivel. Al final, ¿quién no se acostumbra a la comodidad cuando se vuelve parte de la vida? Yo creía que eso era solo evolución. No me di cuenta de cuando el brillo empezó a convertirse en exigencia. A ella le gustaba que la vieran, que la admiraran y que la reconocieran. Sobre todo en ambientes donde el dinero y el estatus eran el idioma principal. Yo veía eso como algo normal dentro de la élite social. A todos ahí les gustaba la validación. Yo también recibía reconocimiento por mi trabajo. La diferencia es que, para mí, el valor venía de la construcción. Para ella, empezaba a venir de la mirada de los demás. Pero en ese momento, eso aún era demasiado sutil como para encender cualquier alerta. Yo estaba enfocado en crecer, en cerrar negocios, en expandir empresas. Y creía que ella estaba enfocada en caminar a mi lado. Dentro de casa, todo parecía tranquilo. No había discusiones frecuentes ni conflictos evidentes. La relación fluía con una facilidad aparente. Yo interpretaba eso como madurez. Como estabilidad emocional. Creía que había encontrado a alguien que entendía el peso de mi responsabilidad y respetaba el ritmo de mi vida. Nunca imaginé que el silencio también puede ser una advertencia. Que no toda tranquilidad es sinónimo de paz. A veces, es solo ausencia de confrontación. Y yo todavía no lo había aprendido. Yo estaba convencido de que había elegido a la mujer correcta para compartir el imperio que yo construía. Todo parecía alineado, bonito y funcional. Pero mientras yo veía compañerismo, ella empezaba a ver comparación. Mientras yo veía construcción, ella empezaba a desear más que solo estabilidad. Yo aún no lo sabía, pero esa imagen perfecta de la élite escondía deseos que no se satisfacen con amor, comodidad o seguridad. Y fue en ese punto que el lujo dejó de ser solo escenario y empezó a convertirse en combustible para algo que yo no esperaba. Siempre creí que el amor también se demuestra a través del cuidado, y el cuidado, en mi mundo, significaba ofrecer lo mejor. No por ostentación, sino porque podía hacerlo. Las joyas no eran exagero, eran un gesto. Las bolsas de marca no eran vanidad, eran un regalo pensado. Los viajes internacionales no eran una fuga, eran tiempo de calidad en escenarios que pocas personas conocen. Yo hacía todo con naturalidad, porque el dinero siempre fue consecuencia de mi trabajo, no una carga. Cada regalo venía acompañado de la sensación de estar protegiendo, valorando y priorizando a quien estaba a mi lado. Creía que eso fortalecía el vínculo, que demostraba un compromiso real. Me gustaba ver el brillo en sus ojos al recibir algo exclusivo. No por el objeto en sí, sino por el significado. Pensaba que estaba construyendo recuerdos, creando historias, llevando nuestra relación a un nivel distinto. Restaurantes donde el menú no tenía precio, hoteles donde el silencio costaba caro, experiencias que no se compran fácilmente. Todo eso formaba parte del paquete que ofrecía con gusto. Creía que el amor y la abundancia combinaban. Que la escasez emocional no tenía lugar en una vida de prosperidad. Para mí, dar era natural. Y daba sin medir, porque pensaba que eso era una prueba de cariño. Ella parecía disfrutarlo, al menos al principio. Tomaba fotos discretamente, comentaba con amigas, recibía elogios. Yo veía eso como algo inofensivo. Al final, ¿a quién no le gusta ser admirado? No me molestaba la atención que recibía.
Al contrario, me sentía orgulloso. Pensaba que estaba con alguien que valoraba lo que yo había construido, que entendía el privilegio de esa vida. Creía que la exclusividad generaba gratitud. Pero existe una línea invisible entre la gratitud y la expectativa. Y no me di cuenta de cuando empezamos a cruzarla. Con el tiempo, los regalos comenzaron a perder impacto. Lo que antes era sorpresa se volvió norma. Lo que era excepción se convirtió en una obligación silenciosa. Yo no lo notaba, pero el nivel de exigencia subía sin que nadie dijera nada en voz alta. Yo seguía ofreciendo más, pensando que el problema era la cantidad. Si un gesto no emocionaba, aumentaba la inversión. Si un viaje ya no encantaba, cambiaba el destino. Pensaba como empresario, ajuste de estrategia. Pero las relaciones no funcionan como los negocios. Y aún así, yo insistía en tratarlas de esa manera. Me enorgullecía proporcionar una vida donde el dinero no era un tema. Las cuentas siempre estaban pagadas, los deseos siempre atendidos. Ella no tenía que preocuparse por nada. Creía que eso generaba tranquilidad emocional, que eliminaba conflictos comunes, que creaba espacio para que el amor creciera. Pero, paradójicamente, mientras más lo facilitaba todo, más distante ella parecía estar. No en palabras, sino en presencia. Pequeños detalles. Miradas menos atentas. Conversaciones más cortas. Yo lo atribuía al ritmo de la vida, a la rutina, al cansancio. Nunca a la insatisfacción. La verdad es que estaba intentando llenar algo con lujo. Y el lujo no llena un vacío emocional, solo lo disfraza por un tiempo. Aún no lo veía con claridad. Para mí, todo funcionaba dentro de lo esperado. Yo hacía mi parte. Entregaba comodidad, seguridad y experiencias raras. Creía que eso era suficiente. Al final, el mundo siempre nos enseñó que el dinero resuelve casi todo. Pero casi todo no es todo. Y estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura posible. Ella empezó a mostrarse más interesada en ambientes donde pudiera ser vista. Fiestas exclusivas, eventos privados, gimnasios de alto nivel. Yo la alentaba, pensando que solo era socialización. Creía que era sano que tuviera su propia rutina. Nunca quise controlar. Yo confiaba. Y la confianza, para mí, era sinónimo de madurez. Creía que dar libertad era una prueba de amor. Y tal vez lo fuera. Pero la libertad sin límites, cuando se combina con vanidad y comparación, puede convertirse en una puerta abierta a problemas que no avisan antes de entrar. Yo seguía invirtiendo, trabajando, expandiendo empresas. Mi enfoque estaba en el crecimiento financiero, en cerrar negocios más grandes, en consolidar aún más mi nombre en el mercado. Mientras tanto, pensaba que estaba asegurando el futuro de los dos. No me di cuenta de que, emocionalmente, estábamos caminando en direcciones distintas. Yo construía algo sólido pensando en el largo plazo. Ella empezaba a desear estímulos inmediatos. Yo ofrecía seguridad. Ella empezaba a buscar validación. Esa diferencia aún era silenciosa, pero ya estaba ahí. Lo que más me impresiona, al mirar atrás, es cómo confundía el silencio con satisfacción. Ella no se quejaba. No discutía. Solo aceptaba. Y yo interpretaba eso como felicidad. No entendía que, a veces, la insatisfacción no se manifiesta en palabras, sino en decisiones futuras. Decisiones que empiezan pequeñas, casi invisibles. Y yo aún no sabía que el lujo que ofrecía con tanto orgullo estaba a punto de convertirse en simple escenario para algo que jamás imaginé. En ese momento, todavía creía que estaba haciendo todo bien. Que amor, dinero y exclusividad eran la fórmula perfecta. No veía ningún problema en el camino. Pero mientras yo seguía ofreciendo el mundo, algo dentro de ella empezaba a desear algo que no se compra. Algo que no se entrega en cajas de marca ni en boletos internacionales. Y fue exactamente en ese espacio donde comenzaron a surgir otras influencias. Influencias que aún no conocía, pero que ya rondaban nuestra historia. La idea de la mansión nació como un gesto definitivo, algo que fuera más allá de regalos, viajes o experiencias pasajeras. Yo quería un símbolo físico de lo que sentía y de lo que estaba construyendo. Una casa que representara seguridad, estabilidad y estatus social. No cualquier casa, sino una mansión que tradujera todo lo que había conquistado como joven CEO millonario. Cuando encontré la propiedad, supe de inmediato que era ahí. Arquitectura moderna, líneas imponentes, techos altos, paredes de vidrio y una vista que dominaba toda la ciudad. Esa mansión no era solo un bien de alto valor. Era una declaración de poder y compromiso. El proceso de compra fue rápido,
casi automático. Para mí, las cifras grandes no asustan. Estaba acostumbrado a cerrar contratos millonarios con la misma naturalidad con la que otras personas pagan una cena. Pero en ese caso no era solo una inversión financiera. Era emocional. Me imaginaba a los dos viviendo ahí, recibiendo invitados de la élite, celebrando logros, construyendo una historia sólida dentro de esas paredes. Cada detalle fue pensado para impresionar. Mármol importado, iluminación de autor, muebles a la medida. Todo elegido para reflejar el nivel de vida que yo creía que merecíamos. Cuando le mostré la mansión, vi en sus ojos un brillo distinto. Una mezcla de sorpresa, orgullo y fascinación. Caminaba por los espacios como si ya fuera dueña de todo. Tocaba las superficies, observaba los detalles, imaginaba escenas. Yo interpreté eso como felicidad genuina. Como gratitud. Para mí, esa reacción confirmaba que había tomado la decisión correcta. Que estaba ofreciendo algo a lo que pocas personas tienen acceso. Que estaba garantizando un futuro cómodo, lujoso y seguro. Sentía que estaba llevando nuestra relación a otro nivel. La mansión estaba en una zona exclusiva, rodeada de otras propiedades de alto nivel, seguridad privada y vecinos influyentes. Era el tipo de lugar donde viven CEOs, empresarios e inversionistas. Donde el silencio vale dinero y la privacidad es un activo. Me gustaba la idea de estar ahí. De formar parte de ese círculo. De consolidar aún más mi posición social. Y me gustaba pensar que ella estaba a mi lado en ese proceso. Que esa casa sería nuestro refugio, lejos del ruido del mundo. Un castillo moderno construido para dos. Recuerdo haber pensado que, a partir de ese momento, no faltaría nada. Casa de ensueño, estabilidad financiera, comodidad absoluta. Creía que esa mansión sería el punto final de cualquier inseguridad. Que dentro de ella solo habría paz, compañerismo y crecimiento. Yo veía la casa como un espacio sagrado. Un lugar donde el amor estaría protegido. Donde se tomarían decisiones importantes, donde se crearían recuerdos. Nunca pasó por mi mente que ese mismo espacio pudiera algún día cargar otro tipo de recuerdo. Porque en ese momento, todo parecía demasiado perfecto como para cuestionarlo. Ella empezó a planear detalles, a imaginar fiestas, reuniones, cenas. Hablaba de decoración, de recibir personas importantes, de cómo esa casa representaba nuestro nivel. Yo lo veía como algo natural. Al final, la mansión era realmente impresionante. Era imposible no sentir orgullo. Yo interpretaba ese entusiasmo como señal de involucramiento. De pertenencia. Creía que ella se sentía valorada, elegida, segura. Y eso me tranquilizaba. Pensaba que estaba cumpliendo el papel que todo hombre exitoso debería cumplir. Proteger, proveer y construir. La mudanza fue rápida. En pocos días, la mansión ya estaba completamente funcional. Cada espacio transmitía lujo y poder. Oficina con vista panorámica, suite amplia, áreas de entretenimiento dignas de revista. Yo me sentía en la cima. Joven, millonario, dueño de empresas rentables y ahora propietario de una de las casas más deseadas de la región. Era como si todas las piezas de mi vida estuvieran encajando. Creía que había llegado a un punto de estabilidad absoluta. Y cuando alguien cree eso, suele bajar la guardia todavía más. Empecé a dedicar aún más tiempo al trabajo, confiado en que todo en casa estaba seguro. La mansión me daba esa sensación de protección. Como si paredes caras y seguridad privada fueran suficientes para blindarlo todo. Pensaba que estaba dejando todo perfecto para los dos. Que ella estaba cómoda, feliz y satisfecha. Nunca se me ocurrió que la comodidad extrema puede, en algunas personas, generar aburrimiento. Que el lujo constante puede perder valor cuando no existen límites internos. Aún no entendía eso. Había algo en su comportamiento que no supe interpretar en esa etapa. Una emoción que no venía acompañada de profundidad. Pero lo ignoré. Se lo atribuí a la novedad de la casa. Al final, ¿quién no se emocionaría con una mansión de ese nivel? Elegí confiar en la imagen que yo mismo había creado. Elegí creer que esa casa representaba amor y compromiso. No vi que, para algunas personas, también representa escenario, estatus y oportunidad. En ese momento, la mansión era el punto más alto de mi historia. El símbolo máximo de todo lo que había logrado. Creía que ahí comenzaba la etapa más estable de mi vida. No sabía que ese castillo moderno, construido con tanto cuidado y dinero, estaba a punto de convertirse en el escenario de algo que jamás imaginé vivir. Algo que empezaría de forma sutil, casi imperceptible.
y que ninguna pared de vidrio lograría ocultar por mucho tiempo. Después de que nos instalamos en la mansión, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Nada brusco, nada explícito. Pequeños detalles que, por separado, no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón extraño. Horarios que antes eran previsibles se volvieron demasiado flexibles. Compromisos que surgían a última hora. Respuestas más cortas, menos involucramiento en las conversaciones. Yo lo notaba, pero elegía no interpretarlo. Al final, mi vida también era agitada. Atribuía todo al ritmo moderno, al cansancio, a la adaptación a la nueva casa. No quería ver problemas donde, en teoría, todo era perfecto. El celular pasó a ser un objeto siempre cerca. Antes lo dejaba en cualquier lugar, ahora nunca quedaba demasiado lejos. Notificaciones en silencio, la pantalla boca abajo, pequeñas pausas para responder mensajes en otro ambiente. Yo lo notaba, pero lo racionalizaba. Pensaba que todos tenemos derecho a la privacidad. Nunca fui un hombre controlador. Siempre creí que la confianza es la base de cualquier relación sana. Y en mi mente, quien tiene dinero, estabilidad y comodidad no tiene motivo para desconfiar. Creía que el lujo que yo ofrecía eliminaba ese tipo de riesgo. Fue un error silencioso. Ella empezó a mostrar menos interés en lo que yo decía. Conversaciones que antes fluían ahora parecían distraídas. Miradas que no se cruzaban. Atención dividida. Yo hablaba de negocios, de nuevos proyectos, de expansión internacional, y ella escuchaba como quien espera que el tema termine. Eso me incomodaba, pero lo guardaba. Pensaba que tal vez hablaba demasiado de trabajo. Que necesitaba equilibrar mejor las cosas. Nunca consideré que el desinterés pudiera venir de otro lugar. Siempre busqué justificar, nunca confrontar. El contacto cambió. Abrazos más rápidos. Besos menos presentes. El cariño se volvió protocolario, casi automático. No había rechazo explícito, solo una ausencia sutil de conexión. Yo lo sentía, pero no sabía explicarlo. Era como si compartiéramos el mismo espacio físico, pero no el mismo momento emocional. Aún así, no lo veía como una señal grave. La mansión, la comodidad, la estabilidad financiera daban una falsa sensación de seguridad. Creía que las crisis emocionales no sobreviven en ambientes de lujo. Estaba equivocado. Ella empezó a salir más sola. Compromisos que no me incluían. Actividades en las que yo no participaba. Yo no cuestionaba. Siempre defendí la libertad dentro de la relación. Creía que las personas seguras no necesitan vigilar. Y yo me consideraba un hombre extremadamente seguro. Joven, exitoso, CEO millonario. ¿Por qué habría de desconfiar? Yo lo tenía todo. O al menos eso creía. La idea de una traición parecía incompatible con la vida que yo ofrecía. Eso me cegaba. Algunas actitudes empezaron a incomodarme más de lo que admitía. Comentarios fríos, respuestas impacientes, cierto desprecio disfrazado de ironía. Nada lo suficientemente explícito como para provocar una discusión, pero sí suficiente para generar incomodidad. Me preguntaba en silencio si estaba exagerando. Si no era solo una etapa. Nunca llevé esas señales a una conversación seria. Preferí creer que el tiempo lo resolvería. Que bastaba conseguir siendo quien siempre fui. Proveedor, presente, estable. Notaba que ella se preocupaba más por su imagen que antes. Ropa más llamativa, más tiempo en redes sociales, más atención a las miradas externas. Pensaba que eso formaba parte del ambiente en el que vivíamos. Élite, estatus, exposición. Nunca me sentí amenazado. Al contrario, creía que ella estaba conmigo porque yo representaba la cima de ese mundo. No entendía que, para algunas personas, el problema nunca es quien está en casa, sino quien está mirando desde afuera. Aún con esas señales, yo seguía invirtiendo en la relación. Cenas, viajes, momentos planeados. Creía que estaba reavivando algo. Pero en realidad, solo estaba cubriendo grietas con lujo. No me daba cuenta de que ciertas distancias no se acortan con dinero. Al contrario, a veces el dinero solo amplifica el vacío. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero todavía no podía ponerle nombre. Solo lo sentía. Había noches en las que me acostaba a su lado en esa cama enorme de la mansión y me sentía solo. Una sensación extraña, incómoda, que nunca había experimentado antes. Yo, un hombre acostumbrado a liderar equipos, cerrar contratos y dirigir empresas, no sabía cómo manejar ese silencio emocional. No tenía control sobre eso. Y eso me incomodaba profundamente.
Pero aún no estaba listo para aceptar lo que eso realmente significaba. En ese momento, todavía creía que solo eran ruidos. Pequeñas fallas en una estructura demasiado grande como para caer. No sabía que esas señales eran el inicio de algo mucho mayor. Algo que no se resuelve con paciencia, ni con dinero, ni con mansiones. Algo que estaba a punto de salir del terreno de la sospecha y entrar en el de la realidad. Y cuando eso sucede, no existe preparación posible. Fue en el gimnasio de lujo donde todo empezó a tomar otra forma. No un gimnasio común, sino uno de esos espacios exclusivos donde entrenar es casi un evento social. Ambientes impecables, aparatos de última generación, música sofisticada y personas que no están ahí solo para sudar, sino para ser vistas. Yo la animé. Me pareció saludable. Pensé que sería bueno para que cuidara su cuerpo, su mente, su autoestima. Nunca imaginé que ese lugar se convertiría en un escenario silencioso de comparaciones y deseos. Para mí, era solo otro detalle dentro de una vida cómoda. Para ella, empezó a ser algo distinto. Ella comenzó a hablar cada vez más del gimnasio. Comentaba sobre el ambiente, sobre la gente, sobre la energía del lugar. Yo escuchaba con naturalidad. Me parecía normal. Al final, cuando alguien entra a un nuevo círculo social, suele emocionarse. Pero poco a poco, noté que ese tema venía cargado de algo más. Un entusiasmo distinto, casi una emoción disimulada. Se arreglaba más para ir a entrenar que para salir conmigo. Elegía ropa específica, maquillaje ligero, perfume. Yo lo notaba, pero no decía nada. Nunca quise parecer inseguro. Yo era un CEO millonario, no tenía sentido competir por atención. En ese ambiente, ella empezó a recibir un tipo de validación diferente. Miradas prolongadas, halagos sutiles, conversaciones que se extendían más allá del entrenamiento. Personas que viven de la apariencia, de seguidores y de influencia. Un mundo donde el estatus no viene de empresas sólidas ni de patrimonio real, sino de imagen, cuerpo y presencia. Yo no formaba parte de ese universo. Mi estatus venía de contratos, números y decisiones estratégicas. El de ella empezó a venir de likes, miradas y comentarios. No me di cuenta de cuando eso empezó a alimentar su ego de una manera más profunda. Ella comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Entrenamientos más largos, horarios flexibles, excusas que parecían demasiado creíbles para ser cuestionadas. Yo confiaba. Siempre confié. La idea de que algo malo pudiera pasar mientras yo trabajaba para expandir mi imperio me parecía absurda. Yo estaba enfocado en crecer, en el dinero, en abrir nuevos mercados. Mientras tanto, ella parecía cada vez más enfocada en ese nuevo círculo social. Yo no veía peligro. Veía solo un cambio de rutina. Una vez más, elegí ignorar la incomodidad. Las conversaciones empezaron a cambiar. Hablaba menos de nosotros y más de ella. De su cuerpo, de su imagen, de la sensación de ser admirada. Yo escuchaba en silencio. No quería minimizar nada. Me parecía importante que se sintiera segura. Pero había algo extraño en esa autoconfianza. No venía de adentro, venía de la mirada externa. Yo lo percibía, pero no lograba ponerlo en palabras. Era como si su ego estuviera siendo alimentado de una forma que yo no controlaba. Y tal vez ese fue el punto en el que realmente perdí el control sin darme cuenta. Ella empezó a seguir nuevas personas en redes sociales. Perfiles ligados al mundo fitness, a la ostentación, a la vida de apariencia. Hombres que mostraban autos rentados, viajes patrocinados y una rutina que parecía lujosa, pero sin profundidad. Yo lo veía de reojo. No cuestionaba. No quería parecer celoso. Confiaba en la solidez de lo que yo representaba. Al final, yo ofrecía dinero real, estabilidad y un futuro concreto. No entendía que, para quien busca validación constante, eso puede parecer aburrido. El ego es algo peligroso cuando encuentra el ambiente adecuado. Y ese gimnasio era el ambiente perfecto. Espejos por todos lados, cuerpos bien trabajados, conversaciones vacías y promesas implícitas. Yo todavía no veía nada explícito. No había pruebas, solo sensaciones. Un presentimiento que intentaba callar con lógica. Me decía a mí mismo que estaba exagerando. Que eso era inseguridad mía. Que un hombre de mi nivel no debería preocuparse por eso. Y así, empujaba la alerta al fondo de la conciencia. Ella empezó a alejarse todavía más emocionalmente. Llegaba a casa cansada, distante, sin ganas de conversar. Yo le preguntaba cómo había sido su día y las respuestas eran genéricas. Al mismo tiempo, yo veía que le sobraba energía para otras cosas.
para el celular, para mensajes, para risas que no eran conmigo. Eso empezó a incomodarme de verdad. Pero todavía no estaba listo para confrontar. Necesitaba algo concreto. Algo que justificara romper el silencio. Yo seguía trabajando, creciendo, facturando cada vez más. El dinero entraba, los negocios prosperaban. Pero dentro de mi propia casa, algo se me estaba escapando de las manos. La mansión parecía demasiado grande para dos cuerpos distantes. El lujo ya no traía comodidad. Solo ampliaba el vacío. Sentía que algo se estaba formando, pero todavía no tenía rostro ni nombre. Solo la certeza de que ese nuevo círculo social estaba cambiándolo todo. Fue en ese ambiente de vanidad, comparación y validación constante donde otra presencia empezó a destacar. Alguien que no construía nada, pero sabía venderse. Alguien que se movía con facilidad en ese mundo de apariencia. Yo todavía no sabía quién era ni qué papel tendría en mi historia. Pero ya estaba ahí, circulando, observando, y acercándose más de lo que debería. Él no parecía alguien fuera de lugar en ese ambiente. Al contrario, parecía hecho a la medida para moverse entre miradas, halagos y atención fácil. Siempre bien vestido, cuerpo trabajado, sonrisa segura y una postura de quien vive de ser notado. No era empresario, no construía patrimonio, no era alguien que entendiera de números, contratos o decisiones difíciles. Él entendía de imagen, de presencia, de vender una versión atractiva de sí mismo. Yo solo me di cuenta de eso después. En ese momento, aún era solo un rostro más dentro de ese nuevo círculo social que empezaba a orbitar la vida de ella. Ella comenzó a mencionarlo de forma casual. Un comentario suelto, un nombre dicho como si no tuviera importancia. Yo escuchaba sin reaccionar. No quería parecer incómodo. Ella hablaba de él como alguien interesante, exitoso, admirado. A mí me parecía curioso. Porque, desde mi punto de vista, el éxito siempre estuvo ligado a la construcción real, a empresas sólidas, a dinero constante. Pero para ella, ese tipo de éxito parecía distinto. Más rápido. Más visible. Más seductor. Yo todavía no veía una amenaza. Solo una diferencia de valores que no supe interpretar a tiempo. Él se movía por la élite sin pertenecer realmente a ella. Era invitado, no anfitrión. Asistía a fiestas, pero no financiaba nada. Usaba ropa cara, pero no hablaba de negocios. Mostraba una vida lujosa en redes sociales, pero sin una base concreta. Era el tipo de hombre que parece grande a primera vista, pero desaparece cuando lo miras con atención. Yo percibía eso desde lejos. Para mí, no representaba ninguna competencia. Yo era un CEO millonario, dueño de empresas, con patrimonio real. No tenía sentido competir con alguien que vivía de la apariencia. El problema es que yo estaba mirando con lógica, mientras ella empezaba a mirar con emoción y ego. Para ella, él representaba algo nuevo. Una validación distinta. Una mirada que no venía de la comodidad de la rutina, sino de la novedad. Él la halagaba, la observaba, la hacía sentirse deseada de una forma que no exigía profundidad. Y eso, para quien vive rodeada de lujo constante, puede resultar más estimulante que la estabilidad. Yo no me di cuenta de que esa atención superficial estaba alimentando algo que yo ya venía ignorando. Ella empezó a arreglarse todavía más para ir al gimnasio. Comentaba más sobre conversaciones, risas, situaciones banales que ocurrían en ese ambiente. Yo escuchaba y sentía una incomodidad creciente, pero aún sin pruebas. No quería ser el hombre rico inseguro. No quería caer en el papel del esposo desconfiado. Creía que mi posición, mi dinero, mi trayectoria eran suficientes para mantener a cualquier persona a mi lado. Estaba demasiado confiado en lo que yo representaba y ciego ante lo que ella empezaba a desear. El contraste entre nosotros era evidente, pero invisible para quien no quería verlo. Yo construía empresas, él construía narrativas. Yo hablaba de futuro, él hablaba de momentos. Yo ofrecía seguridad, él ofrecía emoción. Yo tenía patrimonio, él tenía atención. Y poco a poco empecé a notar que, para ella, esas diferencias dejaban de ser irrelevantes. Algo en la forma en que hablaba de él me incomodaba. No por lo que decía, sino por lo que dejaba implícito. Empecé a notar pequeñas comparaciones disfrazadas. Comentarios sutiles sobre lo comunicativo que él era, lo divertido, lo disponible que parecía siempre. Yo no respondía. No entraba en ese juego. Pensaba que solo era conversación superficial. Pero por dentro, algo comenzaba a moverse. Una alerta silenciosa.
Una incomodidad que no venía de la inseguridad financiera, sino de la intuición. Y la intuición, cuando se ignora, suele cobrar caro. Él era el tipo de hombre que vive en el presente inmediato. No habla del mañana, no planea, no construye. Vive del impacto rápido. Y eso, para alguien que empieza a aburrirse de la estabilidad, puede resultar atractivo. Yo todavía no aceptaba esa idea. Para mí, todo eso era pasajero. Una fase. Una distracción. No creía que algo serio pudiera surgir de ahí. Subestimé el poder de la vanidad cuando encuentra el ambiente adecuado. Yo seguía enfocado en el trabajo, en los negocios, en el crecimiento de mi imperio. Mientras tanto, sin que yo lo percibiera con claridad, ese hombre comenzó a ocupar un espacio que nunca debió existir. No dentro de mi casa, no dentro de mi vida, sino dentro de la mente de ella. Y cuando alguien entra en la mente de otra persona, no necesita estar presente físicamente para causar daños. Yo aún no tenía pruebas. Solo sensaciones. Pero se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Sentía que algo se acercaba a un límite invisible. Un punto sin retorno que aún no había sido cruzado, pero que ya se anunciaba en el ambiente. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía la certeza de que esa historia no terminaría bien si continuaba de esa manera. El problema es que, en ese punto, todavía no había visto nada. No había escuchado nada concreto. Y eso me mantenía atrapado entre la razón y el presentimiento. Un equilibrio frágil que estaba a punto de romperse. La primera sospecha no llegó como un golpe, llegó como una incomodidad persistente. Algo pequeño, casi banal, pero que se repitió demasiadas veces como para ser ignorado. Un día llegué a casa más temprano de lo previsto y sentí un ambiente distinto en el aire. Nada fuera de lugar, ninguna escena explícita, solo una sensación extraña de que estaba entrando en un espacio donde algo acababa de suceder. La mansión seguía impecable, silenciosa, lujosa. Pero el silencio ya no transmitía paz. Transmitía ausencia. Y eso empezó a afectarme de una forma que ningún dinero puede resolver. Algunos objetos parecían cambiar de lugar sin explicación. Detalles mínimos, pero evidentes para quien vive ahí todos los días. Un vaso diferente en el fregadero, un perfume en el ambiente que no era el mío, una toalla fuera de lo habitual. Yo observaba e intentaba racionalizar. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que esa casa era demasiado grande para cualquier paranoia. Yo era un CEO millonario, acostumbrado a tratar con hechos, no con suposiciones. Aún así, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente aceptara. Algo no encajaba. Los mensajes en su celular empezaron a llegar en horarios específicos. Siempre los mismos. Siempre acompañados de una sonrisa discreta que desaparecía demasiado rápido. Yo fingía no notarlo, pero todo quedaba registrado. El tono de su voz cambiaba después de esos mensajes. Se volvía más ligero, más animado. No era conmigo. Eso empezó a doler de una forma silenciosa. No era celos comunes. Era la percepción de que yo estaba siendo excluido emocionalmente de la misma casa que había comprado como prueba de amor. Una noche llegó más tarde de lo normal. Dijo que se había quedado conversando después del entrenamiento, que se le fue el tiempo. La explicación era plausible. Todo siempre era plausible. El problema es que las explicaciones empezaron a acumularse. Yo nunca la confronté en ese momento. Solo observé. Necesitaba estar seguro. No quería ser el hombre poderoso que se deja llevar por suposiciones. Pero con cada nueva explicación, mi intuición gritaba un poco más fuerte. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Cambios repentinos de humor, impaciencia sin motivo, cierta frialdad cuando yo intentaba acercarme. Ese distanciamiento emocional ya no era solo una sensación. Empezaba a ser visible. Sentía que estaba perdiendo espacio dentro de mi propia vida. Y eso me incomodaba profundamente. No por el ego herido, sino por la ruptura de algo que yo creía sólido. Había construido empresas desde cero, pero no sabía cómo reconstruir una confianza que empezaba a derrumbarse. Hubo un día en que encontré la cochera parcialmente abierta cuando llegué a casa. Nada había sido robado. Ninguna señal de intrusión. Aún así, mi corazón se aceleró. La mansión, que antes representaba seguridad absoluta, empezó a parecer vulnerable. No físicamente, sino emocionalmente. Empecé a preguntarme quién más circulaba por ese espacio además de nosotros dos. Esa idea me provocó una incomodidad que nunca había sentido antes. Era como si el castillo estuviera siendo invadido sin que yo me diera cuenta. Intentaba mantener la rutina normal. Trabajar, liderar equipos,
cerrar contratos millonarios. Pero mi mente ya no estaba completamente enfocada. En reuniones importantes, los pensamientos aparecían de la nada. Preguntas sin respuesta. Me sorprendía reviviendo escenas simples, buscando señales que tal vez había ignorado. Eso me irritaba. Siempre fui un hombre racional. Controlado. Pero esa situación estaba rompiendo mi equilibrio interno. Y cuando un CEO pierde el control interno, algo está muy mal. Empecé a llegar a casa en horarios distintos. No para descubrir nada, sino para observar reacciones. Pequeñas pruebas silenciosas. Cambios en mi agenda que no comunicaba. Ella siempre parecía adaptarse demasiado rápido. Como si estuviera preparada para imprevistos. Eso encendió una alerta definitiva dentro de mí. Ya no había forma de fingir que todo estaba normal. Aún no tenía pruebas, pero la sospecha ya había echado raíces. Y las sospechas, cuando se instalan, lo cambian todo. El lujo de la mansión empezó a asfixiarme. Espacios demasiado grandes, demasiado silenciosos. Me sentía pequeño dentro de algo que yo mismo había construido. Era una sensación absurda para alguien que siempre dominó los ambientes donde entraba. Todavía no sabía qué estaba pasando, pero tenía la certeza de que algo estaba a punto de revelarse. Algo que no cabría en excusas simples ni explicaciones superficiales. Algo que lo cambiaría todo. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento que no quería hacer, pero que tampoco podría evitar. La intuición estaba demasiado clara como para ignorarla. El siguiente paso sería inevitable. Y cuando finalmente cruzara esa línea, no habría forma de volver atrás. Porque algunas verdades no piden permiso para aparecer. Simplemente surgen. Y cuando surgen, destruyen cualquier ilusión que aún quede. El día del descubrimiento no empezó diferente a los demás. Reuniones temprano, números en la pantalla, decisiones importantes tomadas con la frialdad de quien está acostumbrado a manejar dinero a gran escala. Estaba en una videoconferencia internacional cuando sentí algo extraño, una inquietud que no venía de ningún problema empresarial. Era un peso en el pecho, un presentimiento insistente. Por primera vez, decidí terminar todo antes de lo previsto. No le avisé a nadie. Simplemente subí al coche y regresé a casa. Ese regreso anticipado no fue planeado, fue instinto. Cuando entré a la mansión, el silencio me pareció distinto. No era el silencio habitual de una casa vacía, era un silencio reciente, como si algo acabara de ser interrumpido. El aire estaba cargado, había un olor extraño mezclado con su perfume. Cada paso resonaba más de lo normal sobre el piso de mármol. La casa, que siempre representó poder y conquista, en ese momento parecía un escenario frío. Mi corazón se aceleró, pero mi mente intentaba mantenerse racional. No quería sacar conclusiones precipitadas. Aún así, algo dentro de mí ya lo sabía. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de cada escalón. El lujo a mi alrededor ya no me reconfortaba. Al contrario, amplificaba la sensación de absurdo. La mansión que había comprado como prueba de amor ahora se sentía distante, casi hostil. Cuando llegué al pasillo de las habitaciones, noté detalles que nunca habían estado ahí antes. Una camisa masculina tirada de forma descuidada, que definitivamente no era mía. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes de que la mente procesara. La sangre se me heló. Empujé la puerta del cuarto con calma, casi en cámara lenta. La escena no necesitaba ser explícita para ser devastadora. La cama desordenada, el baño aún húmedo, 2 vasos sobre la barra. El espacio que debía ser nuestro estaba claramente ocupado por otra presencia. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y un silencio interno aterrador. No hubo gritos, no hubo desesperación. Solo una claridad cruel. Esa mansión, ese cuarto, ese símbolo de todo lo que construye había sido profanado. Ella apareció unos segundos después, envuelta en disculpas que ni siquiera alcanzaron a salir. Su mirada lo decía todo. Culpa, miedo y sorpresa. Detrás de ella, la confirmación final. El otro hombre. Aquel que solo conocía como una sombra distante ahora estaba ahí, dentro de mi casa. Dentro de mi espacio. Dentro de mi historia. No necesité escuchar nada. Su presencia ahí decía más que cualquier confesión. El contraste entre nosotros era brutal. Yo, el CEO millonario, dueño de esa mansión. Él, un intruso viviendo de la apariencia. Lo que más me impactó no fue la traición en sí, sino el lugar. Ella no me traicionó en cualquier sitio. Trajo a otro hombre a la mansión que yo compré con mi dinero, con mi esfuerzo, con toda una vida dedicada a construir algo sólido.
Eso cruzó una línea que no se borra. La falta de respeto fue mayor que el dolor. Fue ahí cuando entendí que ya no había nada que discutir. No se trataba solo de amor traicionado. Se trataba de dignidad rota. El otro hombre parecía pequeño frente a la situación. Intentaba explicarse, justificarse, minimizarlo todo. Yo no dije una sola palabra. Mi silencio pesaba más que cualquier confrontación. Lo miraba y veía todo lo que él no era. No tenía patrimonio, no tenía construcción, no tenía futuro. Solo tenía ese momento robado. Y hasta eso estaba a punto de terminar. Entendí que no era más que una ilusión que necesitaba de mi espacio para existir. Eso me dio una calma extraña. Ella intentó hablar, intentó llorar, intentó explicarse. Yo escuchaba sin realmente oír. Porque en ese instante, algo dentro de mí se apagó. Ya no había emoción suficiente para sostener una discusión. Miraba a mi alrededor y pensaba en todo lo que esa casa representaba. Cada centavo invertido, cada decisión tomada, cada sacrificio hecho. Y todo eso había sido usado en mi contra. No por necesidad, sino por elección. Esa fue la parte más dura de aceptar. Le pedí al hombre que se fuera. No con gritos, no con amenazas. Solo con autoridad. Se fue rápido, evitando mirarme a los ojos. Cuando la puerta se cerró, la mansión quedó aún más silenciosa. Un silencio pesado, definitivo. Me senté por unos segundos, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. Yo, que siempre controlé todo, no pude controlar eso. Fue en ese momento cuando entendí que algunas pérdidas no piden reacción inmediata. Piden decisión. No lloré. No en ese momento. Solo respiré profundo y observé a la mujer que elegí para compartir mi imperio. Se veía pequeña, perdida, frágil. Ya no era la mujer elegante de la élite. Era alguien que acababa de destruir su propia estabilidad. Aún no sabía exactamente qué haría después, pero tenía una certeza absoluta. Nada volvería a ser como antes. Y cualquier paso a partir de ahí sería definitivo. En ese instante, algo dentro de mí se cerró. No el matrimonio todavía, no oficialmente. Pero sí la ilusión. El hombre que creía que dinero, lujo y dedicación eran suficientes para garantizar lealtad acababa de desaparecer. Y en su lugar empezaba a surgir alguien mucho más frío, consciente y decidido. Alguien que no suplica, no negocia dignidad y no acepta menos que respeto absoluto. El siguiente movimiento ya se estaba formando. Y no sería emocional. Sería estratégico. Después del descubrimiento, no exploté. No grité, no rompí nada, no hice una escena. El silencio se apoderó de mí de una forma casi inquietante. Era como si todas las emociones hubieran sido puestas en pausa. Siempre creí que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en decidir. En ese momento lo entendí con una claridad brutal. No necesitaba discutir ni suplicar explicaciones. La escena hablaba por sí sola. Todo lo que sentía se transformó en control. Un control frío, calculado y definitivo. Ella intentó iniciar una conversación, explicar, justificarse. No le di espacio. No por crueldad, sino porque ya no había interés en escuchar. Cuando alguien cruza ciertos límites, las palabras pierden valor. La observé hablar, llorar, intentar reconstruir en minutos lo que destruyó con decisiones repetidas. Y mientras más hablaba, más claro me quedaba que no se trataba de un arrepentimiento real, sino del miedo a perder. Miedo al confort, al estatus, a la seguridad financiera. Eso era demasiado evidente para ignorarlo. Me mantuve calmado. Excesivamente calmado. Eso la desestabilizó más que cualquier grito. Porque ella esperaba confrontación, emoción, descontrol. Pero yo estaba en otro nivel en ese momento. El nivel de quien entiende que suplicar es perder dos veces. Ya había perdido la confianza. No perdería también la dignidad. Esa mansión, ese espacio, todo eso seguía siendo mío. Y no permitiría que el caos emocional tomara el control de la situación. Dije pocas palabras. Directas. Sin acusaciones, sin drama. Solo dejé claro que lo sabía todo y que no habría negociación emocional. No pedí detalles, no hice preguntas. Quien busca detalles aún espera alguna explicación que alivie el dolor. Yo no buscaba alivio. Buscaba cierre. Ella lo percibió en mi tono, en mi mirada, en mi distanciamiento repentino. Fue ahí cuando empezó a entender que algo había cambiado de forma irreversible. Mientras ella intentaba justificarse, yo pensaba en todo de manera práctica. Contratos, bienes, decisiones.
La mente del CEO tomó el control absoluto. Siempre fui entrenado para actuar bajo presión, para tomar decisiones difíciles sin dejar que la emoción interfiera. Esa era solo otra situación crítica. Solo que esta vez involucraba algo mucho más personal. Aún así, no permitiría que los sentimientos desordenaran mi siguiente paso. Lo curioso es que, en ese silencio, empecé a ver cosas que antes estaban nubladas. Me di cuenta de que llevaba meses siendo despreciado, disfrazado de rutina. Que todas las señales estaban ahí. Yo simplemente elegí ignorarlas. No por ingenuidad, sino por exceso de confianza. Y el exceso de confianza cobra intereses altos. Esa traición no fue un accidente. Fue una secuencia de decisiones. Y yo finalmente estaba dispuesto a aceptarlo sin maquillaje emocional. No dormí esa noche. No por desesperación, sino por lucidez. La mente funcionando a mil, organizando escenarios, anticipando movimientos. Caminé por la mansión observando cada detalle con otros ojos. Ese lugar seguía representando poder, pero ya no representaba amor. Y no volvería a mezclar esas dos cosas. El amor se perdió. El poder no. Eso quedó claro para mí de una forma casi reconfortante. Ella intentó acercarse físicamente, como si eso pudiera borrar todo. Yo me alejé. No hubo agresividad, solo límites. Su contacto ya no significaba nada. Era extraño notar cómo algo tan intenso puede morir tan rápido cuando la verdad aparece. No sentía odio. Sentía claridad. Y la claridad es peligrosa para quien espera una segunda oportunidad basada en emoción. Sabía que el siguiente paso no sería inmediato. No tomaría decisiones impulsivas. Necesitaba actuar con estrategia, no con rabia. Esa era una transición delicada. Y siempre supe conducir transiciones. En los negocios, quien actúa con prisa pierde ventaja. En la vida personal no es distinto. Estaba entrando en una nueva etapa. Más fría, más consciente y mucho más selectiva. En ese momento entendí que no se trataba de venganza emocional. Se trataba de reposicionamiento. De retomar el control de mi propia vida sin escándalo. Sin espectáculo. Solo con decisiones firmes. Aún no había comunicado el final de forma oficial, pero ya existía dentro de mí. Y cuando algo termina por dentro, el resto es solo formalidad. El siguiente paso sería definitivo. Y yo ya sabía que no habría regreso posible después de él. El fin del matrimonio no llegó con discusiones, llegó con papeleo. Abogados, contratos, cláusulas, firmas. Siempre supe moverme en ese mundo. Los documentos no mienten, los números no lloran, las decisiones no dudan. Agendé reuniones discretas, lejos de cualquier exposición. No quería escándalo, quería control. El amor había salido de escena y, cuando eso pasa, el CEO ocupa el lugar del esposo. Todo tenía que hacerse con precisión, porque los errores emocionales salen caros. No permitiría que esa historia terminara de forma desordenada. Ella parecía no entender la frialdad del proceso. Esperaba conversaciones largas, explicaciones, tal vez un intento de reconciliación. No hubo nada de eso. Dejé claro que la confianza se había roto de forma definitiva. No había espacio para reconstrucción. El matrimonio, que antes parecía una extensión de mi imperio, ahora era solo un contrato terminado. Y los contratos, cuando se violan, se cierran sin apego. Esa claridad la golpeó más fuerte que cualquier acusación. Organicé todo con anticipación. Bienes, cuentas, responsabilidades. Cada decisión tomada con calma, sin prisa, sin emoción. Esa mansión, ese patrimonio, todo había sido construido por mí. No lo discutía, simplemente lo ejecutaba. Ella empezó a darse cuenta de que el confort que siempre tuvo estaba a punto de desaparecer. No por venganza, sino por consecuencia. Y la consecuencia es algo que no se negocia. Mantuve una postura firme, educada y distante. No había enojo en mi tono. Solo cierre. El proceso fue silencioso, pero pesado. Ella lloraba, intentaba hablar, buscaba brechas emocionales. No le ofrecí ninguna. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba protegerme. Cuando alguien traiciona dentro de tu propia casa, dentro de tu propio símbolo de conquista, esa persona pierde el derecho de acceso. Lo aprendí en ese momento. El acceso es un privilegio. Y el privilegio se pierde cuando el respeto se acaba. Su salida de la mansión fue uno de los momentos más simbólicos de todo. No hubo humillación pública, solo maletas organizándose, puertas cerrándose y un silencio definitivo. Observé sin intervenir.
Esa casa volvía a ser solo mía. No por posesión, sino por coherencia. El espacio que construí para dos ahora necesitaba limpiarse de todo lo que ya no me representaba. Cada objeto que quedaba atrás parecía confirmar que esa etapa había terminado. En los días siguientes, me sentí extrañamente ligero. No feliz, pero aliviado. Como alguien que por fin se quita un peso invisible que llevaba cargando desde hacía meses. La mansión se sentía distinta. Más silenciosa, más vacía, pero también más honesta. Ya no necesitaba fingir que algo funcionaba cuando no funcionaba. La verdad, por dura que sea, siempre trae una forma extraña de paz. Empecé a entenderlo. Ella intentó contactarme algunas veces. Mensajes largos, cargados de arrepentimiento tardío. Los leí sin responder. No por orgullo, sino por claridad. Responder sería reabrir algo que yo ya había cerrado por dentro. No quería explicaciones. Ya había visto lo suficiente. Y cuando ves, no hay forma de desver. Mantuve el silencio. Un silencio que no era castigo, era límite. El mundo exterior no sabía nada. Ningún chisme, ninguna exposición. Seguí asistiendo a reuniones, eventos, cenas de negocios. La imagen del CEO permanecía intacta. Y eso era importante. No por vanidad, sino por estrategia. No permitiría que un error personal contaminara lo que había construido profesionalmente. Separar emociones de decisiones siempre fue una habilidad mía. Ahora se volvía esencial. Con el matrimonio oficialmente terminado, empecé a redirigir mi energía. Menos dispersión, más enfoque. El tiempo que antes dedicaba a intentar sostener algo inestable ahora se canalizaba por completo hacia el crecimiento. Sentía que algo se estaba reorganizando dentro de mí. Una nueva etapa se acercaba. Más fría, más objetiva, más poderosa. Aún no sabía hasta dónde me llevaría. Pero tenía claro que esa ruptura sería el punto de partida. Lo que terminó ahí no fue solo una relación. Fue una versión mía que creía que dedicación y dinero garantizan lealtad. Esa versión quedó atrás junto con ese matrimonio. A partir de ahí, empecé a operar en otro nivel. Un nivel donde las emociones no mandan en las decisiones y donde el acceso solo existe para quien demuestra respeto. Y ese cambio interno estaba a punto de reflejarse en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Después del fin del matrimonio, algo dentro de mí se reorganizó con una velocidad impresionante. Era como si toda la energía que antes estaba dispersa hubiera vuelto al lugar correcto. Me sumergí en el trabajo con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Las empresas empezaron a crecer a un ritmo todavía más agresivo. Surgieron nuevos contratos, se acercaron nuevos inversionistas, aparecieron nuevas oportunidades casi de forma consecutiva. El dinero volvió a circular con fuerza. Me di cuenta de que, cuando la sabotaje emocional sale de escena, el enfoque se convierte en un arma poderosa. Mi rutina se volvió aún más estratégica. Me despertaba temprano, entrenaba, tomaba decisiones importantes antes de que abriera el mercado. Me sentía centrado, frío y extremadamente eficiente. Cada elección parecía más precisa. Cada reunión, más productiva. No solo estaba trabajando más, estaba trabajando mejor. El crecimiento no venía del esfuerzo excesivo, sino de la ausencia de ruido emocional. Había recuperado algo esencial, el control interno. Y eso se reflejaba directamente en los números, en los resultados y en la forma en que el mercado me veía. Las empresas se expandieron a nuevos mercados internacionales. Los viajes dejaron de ser una fuga emocional y volvieron a ser herramientas de crecimiento. Reuniones en otros países, negociaciones en monedas distintas, contratos más grandes. El patrimonio crecía de forma sólida. Nuevos inmuebles, nuevas inversiones, activos más robustos. Estaba construyendo en silencio, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. El lujo seguía presente, pero ahora tenía otro significado. Ya no era compensación. Era consecuencia. La gente empezó a notar el cambio. Socios comentaban que me veía más enfocado, más seguro, más selectivo. Hablaba menos, observaba más. Tomaba decisiones rápidas y firmes. La imagen del joven CEO prodigio se consolidaba aún más. Sentía respeto en el ambiente. No solo admiración, sino reconocimiento real. El tipo de respeto que surge cuando alguien percibe que no dependes de nadie para estar bien. Eso me fortalecía de adentro hacia afuera. La mansión volvió a ser un lugar de paz. No había tensión, no había exigencias, no había silencios incómodos. Solo espacio. Espacio físico y mental.
Empecé a disfrutar ese ambiente de otra manera. Recibía a pocos invitados, todos elegidos con cuidado. Personas del mismo nivel, con mentalidad similar, enfoque en crecimiento y visión de largo plazo. La casa volvió a representar poder y tranquilidad, no conflicto. Y eso marcó toda la diferencia en mi energía diaria. Me di cuenta de que el dinero responde muy bien a la claridad. Cuando sabes exactamente qué quieres y qué no aceptas, todo fluye mejor. Dejé de tolerar negociaciones mal explicadas, asociaciones dudosas y relaciones confusas. Eso se reflejó en todo. En los negocios, en las amistades y en la forma en que conducía mi vida. Me volví más selectivo. No por arrogancia, sino por madurez. Aprendí que el acceso es un privilegio, no un derecho. Mientras tanto, casi no pensaba ya en ella. No por desprecio consciente, sino porque simplemente dejó de ocupar espacio en mi mente. Mi enfoque estaba en crecer, construir y expandir. Cuando estás alineado con tu propósito, el pasado pierde fuerza. Sentía que estaba entrando en una etapa mucho más poderosa de mi vida. Una etapa en la que nadie podía desestabilizarme con facilidad. Porque ya había enfrentado una de las rupturas más grandes posibles y había salido más fuerte. El dinero aumentaba, pero junto con él venía algo aún más valioso: paz. Dormía mejor, despertaba con energía, tomaba decisiones sin peso emocional. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no es solo lo que entra en la cuenta, sino lo que no te consume por dentro. Y en ese momento, nada me consumía. Estaba en equilibrio. Y el equilibrio, cuando se combina con ambición, es extremadamente peligroso para quien dudó de ti. Nuevas personas empezaron a acercarse. Interesadas, curiosas, oportunistas. Las observaba a todas con calma. No me apresuraba, no me involucraba. Sabía exactamente lo que no quería repetir. No estaba cerrado al mundo, solo más consciente. La experiencia me enseñó a reconocer señales desde temprano. Y eso me daba una ventaja enorme. Estaba varios pasos adelante de todo y de todos. Aún no lo sabía, pero esa etapa de crecimiento acelerado estaba siendo observada desde lejos. Personas que habían salido de mi vida empezaron a notar la diferencia. El éxito no solo continuó, sino que se multiplicó. Y cuando eso ocurre, el arrepentimiento suele tocar puertas que ya fueron cerradas. Todavía no había visto eso suceder, pero sentía que no tardaría. Porque cuando alguien cambia estabilidad por ilusión, tarde o temprano se da cuenta del error. Y ese momento se estaba acercando en silencio. Mientras mi vida avanzaba en silencio y crecimiento, la de ella empezó a perder brillo de forma gradual. Nada ocurrió de golpe. Fue una caída lenta, casi invisible para quien mira desde fuera. El tipo de caída que comienza cuando el confort se termina y la realidad cobra su precio. Yo no la seguía de cerca, pero las noticias llegan. Siempre llegan. Personas en común comentaban, las historias circulaban. Lo que antes era lujo se volvió improvisación. Lo que era estatus se convirtió en apariencia forzada. Y empecé a darme cuenta de que todo aquello que ella cambió tenía un peso que solo se entiende después de perderlo. El hombre por el que ella arriesgó todo no sostuvo su propia imagen por mucho tiempo. La apariencia no paga cuentas, no mantiene una rutina, no construye futuro. Desapareció de la misma forma en que apareció. Sin explicaciones, sin apoyo, sin responsabilidad. Aquello que parecía emocionante se reveló vacío. Y cuando el encanto se acaba, solo queda la realidad cruda. Ella se encontró sola en un escenario que no sabía manejar. Sin protección, sin estructura, sin el suelo firme que siempre tuvo a mi lado. El nivel de vida cayó rápido. Los viajes se detuvieron, los restaurantes cambiaron, las invitaciones desaparecieron. El círculo social también se redujo. Las personas que se acercan por interés se alejan cuando el interés se termina. Yo siempre lo supe, pero ella tuvo que sentirlo en carne propia. La élite es selectiva e implacable con quien pierde valor simbólico. Sin el CEO a su lado, dejó de ser prioridad. Y eso duele más que cualquier discusión. Ser ignorado duele más que ser confrontado. Ella intentó mantener la imagen. Redes sociales bien cuidadas, fotos calculadas, sonrisas ensayadas. Pero quien entiende de riqueza real percibe la diferencia. El lujo verdadero es silencioso, constante y sostenible. El de ella empezó a parecer esfuerzo. Y demasiado esfuerzo delata fragilidad. Yo sabía reconocer eso desde lejos. Porque ya había estado rodeado de personas así en el mundo de los negocios. Personas que viven de parecer, no de ser. El arrepentimiento no llegó como una petición inmediata de perdón. Llegó como comparación.
Empezó a mirar hacia atrás, a lo que perdió, a lo que cambió. Empezó a medir sus decisiones. Y cuando alguien se da cuenta de que eligió mal, el peso es interno. No hay a quien culpar. Yo no tuve que hacer nada. El tiempo hizo su trabajo. Y el tiempo es un juez silencioso, pero extremadamente eficiente. Algunos intentos de contacto comenzaron a surgir de forma indirecta. Likes discretos, mensajes vagos, preguntas que no decían nada explícitamente. Yo observaba sin reaccionar. No por venganza, sino porque ya no sentía necesidad. Cuando alguien pierde acceso a tu vida, también pierde el derecho a tu atención. Yo ya había aprendido eso. Y ese silencio decía mucho más que cualquier respuesta. Ella empezó a enfrentar algo que nunca había vivido antes: inestabilidad. Cuentas que pensar, decisiones que tomar, elecciones sin red de protección. El lujo crea una ilusión peligrosa de permanencia. Cuando desaparece, la caída emocional es brutal. Yo lo sabía. Ya había visto eso pasar con empresas mal estructuradas. Y ahora lo veía suceder con una persona que confundió comodidad con garantía eterna. Su autoestima fue erosionándose poco a poco. No por falta de belleza, sino por falta de seguridad. Cuando pierdes el suelo, todo se vuelve inestable. Y eso se refleja en la mirada, en la postura, en la forma de relacionarte. La gente lo percibe. El mundo lo percibe. Y reacciona en consecuencia. Ella empezó a sentir el peso de no haber elegido a alguien que construye, sino a alguien que solo aparece. Yo seguía con mi vida en calma, mientras ella intentaba reconstruir algo sobre un terreno inestable. Ese contraste se hacía cada vez más evidente. Cuanto más yo crecía, más claro se volvía su error. No por comparación directa, sino por la diferencia de caminos. Yo seguía adelante. Ella se quedó atrapada en el pasado. Y cuando alguien se queda atrapado en el pasado, empieza a desear volver a donde se sentía segura. Aún no sabía exactamente cuándo ocurriría, pero sentía que estaba cerca. El arrepentimiento ya no era solo interno. Estaba madurando, transformándose en intención. Y cuando la intención se convierte en acción, el siguiente paso suele ser el más predecible de todos. Ella intentaría volver. No por amor, sino por recordar lo que perdió. Y ese momento estaba a punto de tocar a mi puerta. Ella regresó de forma tímida, casi demasiado cuidadosa. No apareció exigiendo nada, no trajo acusaciones, no alzó la voz. El primer mensaje fue simple, genérico, como si estuviera probando el terreno. Preguntó cómo estaba, comentó algo banal, fingió normalidad. Yo reconocí eso de inmediato. No era nostalgia, era cálculo emocional. Cuando alguien vuelve después de una caída, suele medir cada palabra. Leí el mensaje con calma, sin prisa, sin emoción. Y por primera vez, yo estaba completamente en control. Los mensajes empezaron a volverse más frecuentes. Siempre con un tono de nostalgia disfrazada. Recuerdos del pasado, referencias sutiles a la vida que teníamos, comentarios sobre momentos buenos. Yo no alimentaba eso. Respondía poco o no respondía. Y eso la incomodaba. Porque cuando alguien pierde el acceso, entiende el valor demasiado tarde. Yo lo sentía entre líneas. No era amor lo que hablaba ahí. Era el recuerdo de la estabilidad, del lujo, de la protección. Y eso se volvía cada vez más evidente. Intentó marcar encuentros sin compromiso. Un café rápido, una conversación madura, un cierre de ciclo. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. No acepté de inmediato. Dejé que el tiempo actuara. Y el tiempo, cuando estás en ventaja, trabaja a tu favor. Cada silencio mío aumentaba su ansiedad. Cada respuesta corta reforzaba la inversión de poder. La mujer que antes me despreciaba ahora necesitaba mi atención. Y eso lo decía todo. Cuando finalmente nos encontramos, el contraste era evidente. Estaba bonita, pero había algo distinto. Una inseguridad en la mirada, una postura menos firme. El brillo que antes venía de la certeza ahora venía de la necesidad. La observé con distancia emocional. No había enojo, no había rencor. Solo conciencia. Yo sabía exactamente quién era en ese momento. Un CEO aún más rico, más selectivo y emocionalmente blindado. Ella habló mucho. Intentó explicar elecciones, justificar decisiones, reconstruir narrativas. Yo escuché en silencio. No interrumpí, no confronté. Simplemente dejé que se escuchara hablando. Porque cuando alguien necesita justificarse demasiado, ya está confesando el error. En ningún momento habló de amor de forma genuina. Hablaba de arrepentimiento,
de aprendizaje, de nostalgia por la vida que tenía. Eso fue decisivo para mí. Intentó acercarse emocionalmente, rescatar intimidad, tocar recuerdos que alguna vez significaron algo. Yo mantuve distancia. No por frialdad, sino por claridad. Yo ya había hecho el duelo de esa relación. Lo que estaba ahí era solo un intento de volver a un lugar seguro. Y yo ya no era ese lugar. No para ella. El acceso se perdió en el momento en que la lealtad se rompió. En cierto punto, dejó escapar lo que realmente quería. Habló de cómo la vida se había vuelto difícil, de cómo todo parecía inestable, de cómo extrañaba tener a alguien fuerte a su lado. No dijo mi nombre, pero estaba implícito. Entendí que en ese momento no me hablaba como hombre, sino como estructura, como refugio, como seguridad financiera y emocional. Y eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Respondí con educación, firmeza y tranquilidad. Le dije que deseaba que estuviera bien, pero que nuestras historias habían tomado caminos distintos. No había espacio para volver. No había negociación. No había tal vez. La decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Ella lo sintió de inmediato. Porque cuando alguien realmente cierra algo, no deja rendijas. Y yo no dejé ninguna. Intentó argumentar una vez más. Habló de cambios, de madurez, de nuevas versiones. Yo escuché y me mantuve sereno. Yo ya había cambiado. Y mi cambio no incluía repetir patrones. No necesitaba demostrar nada. Simplemente sabía lo que ya no aceptaba. Y ese es un nivel de poder que pocas personas entienden hasta que lo experimentan. Cuando nos despedimos, vi en sus ojos algo que no había visto antes. No era rabia, no era orgullo herido. Era la comprensión tardía de que ciertas decisiones no tienen retorno. Que algunas puertas se cierran para siempre. Y que no sirve de nada tocar cuando del otro lado ya no hay nadie dispuesto a abrir. Me fui en silencio, consciente de que ese capítulo estaba oficialmente cerrado. Yo sabía que ese encuentro no sería el final de la historia para ella. Pero para mí, ya lo era. Aún faltaba solo un último paso interno. Un cierre definitivo. No con ella, sino conmigo mismo. Porque rechazar a alguien que te rechazó exige más fuerza que aceptar de vuelta. Y esa fuerza yo ya la había construido. El siguiente momento no sería de confrontación. Sería de lección final. Después de aquel encuentro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, un cierre real. No ese cierre dramático de telenovela, sino el cierre maduro de quien entiende exactamente qué pasó y por qué pasó. Volví a mi rutina con una ligereza extraña, casi incómoda al principio. Ya no había dudas ni preguntas sin respuesta. Sabía que había tomado la decisión correcta. No por orgullo, sino por respeto propio. Y el respeto propio, cuando se combina con dinero, poder y claridad mental, crea un tipo de fuerza que no pide validación. Ella todavía intentó contactarme algunas veces después de eso. Mensajes largos, cargados de emoción, arrepentimiento y promesas. No respondí. No por venganza, sino porque ya no había conversación posible. Cuando alguien cruza ciertos límites, la respuesta más fuerte es el silencio definitivo. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Cualquier palabra de más sería exceso. Y aprendí que el exceso siempre debilita. El silencio, cuando nace de la convicción, cierra ciclos con elegancia. Mi vida siguió en una dirección aún más clara. El dinero continuaba creciendo, los negocios se expandían, mi agenda estaba llena de decisiones importantes y proyectos ambiciosos. Despertaba con enfoque y dormía en paz. Ya no había ruido emocional ni distracciones internas. La mansión volvió a ser solo un espacio de poder y tranquilidad. Un lugar donde no necesitaba defenderme ni demostrar nada. Todo funcionaba como debía funcionar. Me di cuenta de que la verdadera victoria no está en ver a alguien sufrir, sino en no necesitar más a esa persona para sentirse completo. No necesité humillar, no necesité exponer, no necesité atacar. La vida hizo eso sola. El karma no pide ayuda, actúa en el momento correcto. Yo simplemente seguí adelante. Y seguir adelante, cuando estás en la cima, es la forma más dura de rechazo para quien creyó que siempre estarías disponible. Ella, en cambio, quedó atrapada en un ciclo de arrepentimiento silencioso. Sin lujo, sin estabilidad, sin la protección que siempre tuvo. Intentando reconstruir algo sobre un terreno inestable. Yo no seguí su camino, no quise saber, no me involucré. Porque mirar hacia atrás no forma parte de la mentalidad de quien construye imperios. El pasado enseña, pero no merece residencia permanente en la mente de quien quiere crecer. Me volví aún más selectivo.
No solo con las relaciones, sino con las personas en general. Aprendí que el acceso es un privilegio. Que no todo el mundo merece entrar en tu casa, en tu vida o en tu mente. El dinero me dio opciones, pero fue la experiencia la que me dio criterios. Hoy observo más, hablo menos y elijo con cuidado a quien dejo cerca. Eso me dio un nivel de paz que ningún regalo caro puede comprar. Lo más curioso es que no perdí la capacidad de amar. Solo afiné lo que acepto. El amor no es sacrificio unilateral, no es tolerar faltas de respeto, no es competir por atención. El amor camina junto con la lealtad, la admiración y valores alineados. Y eso quedó muy claro después de todo lo que viví. No me cerré al mundo. Simplemente dejé de aceptar migajas emocionales envueltas en promesas vacías. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia. Siento aprendizaje. Cada error trajo una lección cara, pero necesaria. Pagué con emoción, pero recibí claridad. Y la claridad lo cambia todo. Cambia la forma en que te posicionas, cómo eliges, cómo construyes. Me convertí en un hombre más fuerte no porque fui traicionado, sino porque supe qué hacer después de eso. La vida continuó, como siempre continúa. Solo que ahora, en otro nivel. Un nivel donde el dinero, el poder y la estabilidad caminan junto con la madurez emocional. Donde no necesito demostrar nada a nadie. Donde quien se queda porque lo merece. Donde quien se va, no encuentra camino de regreso. Ese es el precio de las decisiones. Y también la recompensa de quien aprende. Sé que, para ella, esta historia termina con arrepentimiento. Para mí, termina con evolución. Y esa diferencia lo dice todo. Porque quien ríe al final no ríe por venganza. Ríe porque siguió adelante, construyó más, se volvió mejor y nunca más aceptó menos que respeto. Y cuando entiendes eso, no existe pérdida. Existe solo un nuevo nivel. Después de todo lo que viví, entendí una verdad que nadie enseña. Ni el dinero más alto del mundo impide que alguien falle, solo hace que el error sea más caro. No perdí una esposa, perdí una ilusión, y en su lugar, gané claridad. Aprendí que quien cambia lealtad por emoción barata casi siempre termina solo, que quien vive de apariencia no sostiene una rutina, y que quien construye imperios no le ruega a nadie que se quede. Hoy sigo adelante más rico, más selectivo y emocionalmente blindado, no porque fui traicionado sino porque supe qué hacer después de la traición. Y ahora te pregunto, ¿perdonarías a alguien que te traicionó dentro de tu propia casa? ¿El dinero y el lujo realmente garantizan lealtad? ¿O el carácter sigue siendo la única cosa que no se puede comprar? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario, quiero saber tu opinión, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de traición, lujo, poder y karma, porque aquí, quien ve hasta el final siempre entiende algo, no todo el mundo merece acceso a tu vida.